El perro guardián. Hoy nos trasladamos a la capital de Estados Unidos, Washington, centro de las protestas y manifestaciones estos días contra el racismo. En este programa del perro guardián sobre los disturbios en Estados Unidos tras el asesinato de George Floyd, conectamos con Fran Sevilla, corresponsal en Washington de Radio Nacional de España. Buenas tardes, Fran. Buenos días allí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Antes de comentar todo lo sucedido durante estos días, quiero aprovechar para hablar contigo de tu trayectoria. Fran Sevilla es sin duda uno de los mejores reporteros de nuestro país. El periodista de Radio Nacional de España ha cubierto todo tipo de guerras y desastres naturales a lo largo de todo el mundo. Su trayectoria, con más de 40 años de experiencia, destaca por su rigor, por su imparcialidad, por su sensibilidad, por su solidaridad con las víctimas inocentes, por su discreción y por su afán de no convertirse nunca en el protagonista de la noticia. ¿Qué significa para ti, Fran, que te reconozcan tu labor periodística como uno de los mejores reporteros? Para ti es esencial que el periodista no se convierta en protagonista, ¿verdad? Es esencial y de alguna manera con esa introducción que has hecho me conviertes en protagonista y no lo quiero ser. Realmente no busco ser el protagonista. Trato de hacer mi trabajo con honestidad, trato de hacer mi trabajo como un oficio, en el sentido más antiguo del término, ¿no? Casi artesanal, ¿no? De juntar las piezas que constituyen lo que sería pues un trabajo periodístico que acerque, en mi caso, a los oyentes a la realidad que yo estoy viviendo y que de alguna manera yo pueda dar voz y ser los ojos. Por un lado, dar voz a las personas que están padeciendo las circunstancias, ya sean conflictos bélicos, ya sean en catástrofes, o estos días, por ejemplo, en las protestas, ¿no?, contra la violencia policial racista en Estados Unidos, y ser los ojos de los oyentes que a través de mi voz puedan hacerse una idea de lo que está ocurriendo. Pero intento hacerlo, insisto, desde la honestidad y desde el punto de vista de yo quedarme al margen, ¿no?, intentando hablar siempre de manera majestática. No soy yo el protagonista. Es curioso porque justo hoy escuchaba que empieza en España, no sé el tiempo que va a estar en la red esta entrevista, pero hoy que estamos a 8 de junio de 2020, hoy empezaba en España el juicio contra dos militares salvadoreños acusados del asesinato de los 6 jesuitas, 5 de ellos españoles en El Salvador y su empleada doméstica y su hija, ¿no?, que es uno de los momentos más duros que a mí me ha tocado vivir. Yo estuve una semana antes con ellos en El Salvador, en plena guerra civil, participé con ellos en algunas actividades y de regreso a España me enteré, me desperté un día con la noticia de que habían sido asesinados, ¿no? Bueno, después de tantos años, es decir, han pasado 31 años ya de aquello, rememorar aquellas guerras en Centroamérica en los años 80 en las que yo comencé aquella situación tan terrible, pues de alguna manera el que hoy se vaya a celebrar ese juicio me congratula en el sentido de que es importante la labor periodística, es importante que se sigan denunciando esas terribles realidades que tenemos en el mundo y que en algún momento se pueda hacer justicia. Por desgracia no siempre es así, pero bueno, hoy por lo menos me congratulo de ello. ¿Cuándo y dónde como reportero para ti vivir tantos momentos importantes e históricos para el mundo y poder contarlo? Bueno, yo empecé muy joven, con 23 años me fui a Nicaragua, hacía unos años que había triunfado la revolución sandinista y empezaba una guerra alentada por Estados Unidos de la contra, y allí en Nicaragua vi mi primer muerto de guerra en el 83, y ahí empecé a moverme por Centroamérica, por las dictaduras del Cono Sur, trabajando como freelance por mi cuenta, colaborando con todo tipo de medios, radio, periódicos como El País, revistas como Tiempo, hasta que en el año 88 entré en Radio Nacional, ¿no? Y luego ya, pues, desde el año 88 hasta hoy, siempre mi desarrollo profesional ha estado vinculado a la radio, aunque también, claro, con el avance de las nuevas tecnologías me toca hacer algo de televisión, de página web, de artículos, etcétera. Normalmente siempre me ha tocado zonas de conflicto, me ha tocado catástrofes en América Latina, en Oriente Medio sobre todo, en Afganistán,
Y es curioso porque llevo justo 3 años en Estados Unidos y el otro día comentaba bromeando, ¿no? Que dije en su momento cuando yo me vine para acá fue nada más ganar las elecciones, nada más tomar posesión de la presidencia, más correctamente Trump, y alguien dijo en Radio Nacional, si Trump llega a la Casa Blanca es que va a haber una guerra, enviemos a Frank. Bueno, yo evidentemente lo contaba como anécdota con mucha carga de ironía, ¿no? Humorística, pero lo cierto es que no pensé que iba a haber una guerra en Estados Unidos, ¿no? Y estos días atrás, sobre todo en Minneapolis, no tenía la sensación, estaba asistiendo a una guerra, otro tipo de guerra, pero una guerra. El paisaje era un paisaje bélico de violencia, de destrucción, de violencia, evidentemente, porque claro, siempre parece que la violencia es solo de una parte, ¿no? De las dos partes. Es cierto, como lo que ha criminalizado Trump, que había saqueos, etcétera, pero la violencia policial era brutal. Y en mucha medida eso retroalimenta y se produjeron pues, esos incendios como de la comisaría, como de edificios. Realmente me resultaba increíble e impensable hace solo unos meses que pudiera asistir a algo parecido a una guerra en Estados Unidos, pero así ha sido. ¿Cuál ha sido el lugar que dirías que es más peligro? ¿Has pasado miedo? ¿Has visto mucha violencia, odio y salvajismo? Sí, lo que pasa es que no me gusta hablar como... Insisto en que no quiero ser protagonista. Claro que he pasado miedo en algunos momentos, ¿no? Pero no me gusta hablar de eso. Hay momentos muy difíciles y yo cuando lo peor he pasado, que no tiene que ver directamente con mi miedo, pero sí ha sido en momentos en los que he visto sufrir a otra gente y momentos sobre todo, claro, en los que han caído compañeros como José Carlos en Bagdad, como Julio Fuentes en Afganistán, en fin, como Miguel Gil en Sierra Leona, son momentos muy, muy difíciles y yo creo que ahí es donde lo he pasado peor. Y también, por ejemplo, son las guerras en Centroamérica, ver la antigua Yugoslavia, ¿no? Ver esa capacidad de desarrollar la maldad por parte de algunos seres humanos, que son seres humanos porque han nacido de madre y de padre, pero uno llega a cuestionarse que realmente sean humanos, ¿no? Pues esos son los momentos verdaderamente difíciles y la sensación esa de impotencia, ¿no? De rabia, de cómo puede estar sucediendo algo así y no se puede hacer nada por evitarlo. Claro. ¿Y qué fue lo que te hizo elegir esta profesión tan dura en muchos momentos y que implica muchos sacrificios? Pues la verdad es que se van concatenando las cosas para que uno acabe así. Yo en ningún momento quise ser ni corresponsal de guerra, es más, a mí lo de corresponsal de guerra no es algo en lo que me reconozca, ¿no? Yo sí siempre quise, eso sí lo tenía claro desde muy joven, que yo quería moverme por el mundo, que yo quería conocer nuestro planeta. Claro que hablo de unos años, finales de los 70 y cuando yo empecé a viajar a primeros de los 80, en los que eran muy pocos los que podían acercarse a determinados países porque ni la infraestructura de transportes ni el mundo era tan global como lo es a día de hoy, ¿no? Parece increíble, pero entonces acercarte a un lugar como Nicaragua en plena guerra, a primeros de los 80, pues era algo que muy poca gente hacía. Lo mismo con África o con Asia, ¿no? Yo siempre quise, y pongo un ejemplo de un título de un libro que a mí me gustó mucho, que leí también en mi primera juventud, de un escritor peruano que se titula, el autor es Ciro Alegría, se titula El mundo es ancho y ajeno, ¿no? Y yo siempre digo que yo lo que quería era que el mundo no fuera tan ancho y sobre todo que no me resultara tan ajeno, ¿no? Yo quería saber qué es lo que había por ahí. Luego, eso se hilvana con la pasión por el periodismo, con contar historias, con ahí sí hay una dosis de ego, ¿no? Del protagonista, de decir, yo quiero verlo, quiero vivirlo, ¿no? Esos momentos, esos acontecimientos que marcan la historia nuestra, pues a mí me apetece vivirlos en primera persona. No quiero que me los cuenten, quiero contarlos yo, ¿no? Y bueno, pues todo eso unido hizo que me metiera por estos derroteros en los que llevo caminando ya, pues hace 37 años. Cuando eres reportero no tienes horario, ¿verdad? A cualquier hora tienes que estar en el lugar de la noticia, y da igual si es a las 3 de la madrugada o si tienes otros planes. ¿Tiene un corresponsal días libres? Bueno, pues depende de cómo se plantee cada uno su corresponsalía. Yo te puedo decir que yo estuve en
en España en Navidad, que además tuve que someterme a una pequeña intervención de próstata. Regresé el día 6 de enero a Washington. Los Reyes este año me trajeron de regalo un billete de vuelta a esta ciudad. Y desde ese día, 6 de enero, han pasado ya casi 6 meses, no ha habido ni un solo día, ni uno solo, que no haya trabajado, que no haya enviado de crónicas. Depende de cada cual, ¿no? Y depende también de que los medios, por ejemplo, pues hay medios que tienen más personas y entonces se turnan, y en el caso de Radio Nacional, pues las corresponsalías son muy personales, es decir, solo hay un corresponsal o una corresponsal y tenemos que estar ahí. En mi caso, además, y soy consciente de ello, claro, vivo en la capital del imperio, sin ninguna carga peyorativa, es decir, los imperios siempre han existido y seguirán existiendo, me imagino, a lo largo de la historia de la humanidad, y es el lugar en el que más cosas acontecen y que más influencia tiene en el mundo. Entonces, yo soy consciente de que si he elegido estar aquí, nadie me obliga, tengo que, de alguna manera, pagar ese precio, ¿no? de que mis días y horas de descanso sean mucho menores. ¿Qué te voy a contar? En estos 6 meses que han sido devastadores, empezamos, según regresé, como te decía, ese día, con el impeachment a Trump, entonces el presidente de Estados Unidos ha sido sometido a un proceso de juicio político. Empezaron la carrera demócrata por la nominación a la presidencia, el Estado de la Unión, los bombardeos en Irán, es decir, una serie de acontecimientos, más cuando estamos hablando de Estados Unidos, no solo es Trump, aunque sea la parte que más nos ocupa, la política sin ninguna duda, pero es cultura, estuve en los Oscars, es sucesos, la muerte de Kobe Bryant, es deportes, Nadal ganando el US Open, la NBA, son tantísimas cosas que influyen tanto. Por ejemplo, la crisis migratoria, he ido varias veces a la frontera, ¿no? Cruzando a uno y otro lado, ¿no? A México, a Estados Unidos. Son muchas cosas, con lo cual hay que ser consciente de que cuando uno está aquí, pues es porque ha elegido y tiene que apechugar con ello. No hay mucho tiempo, la verdad, para descansar. ¿Cuál dirías, Fran, que es el límite entre el profesional y la persona? Eso es muy difícil también, ¿no? Y además no creo que exista una regla, una forma de limitarlo clarísimamente, depende de cada persona, ¿no? Es igual que la aproximación a las catástrofes, a los conflictos, cada cual lo hace de una manera distinta. A mí me parece que lo fundamental es que el corresponsal no pierda el sentido de la realidad, sea consciente de que el material con el que trabaja son historias que acontecen para seres humanos, ¿no? Y que uno también es un ser humano. Y en ese sentido, bueno, pues no perder esa perspectiva, ¿no? No quedarse, por un lado, aislado completamente de esa realidad, no hacer una burbuja, no, esa realidad está ahí y tú formas parte de ella. Y por otro lado, tampoco implicarte de una manera tan, en las marchas, evidentemente yo también siento que es terrible lo que ocurre en este país, ese racismo imbricado en la sociedad y en los cuerpos policiales, pero claro, yo si estoy cubriendo una marcha de protesta, no me puedo poner a corear también las consignas, aunque me saliera de dentro, ¿no? Yo lo que estoy ahí es para otra cosa, para otra función, que es la de grabar, contar, explicar lo que ocurre, etc. Hacerlo siempre, además, pues, al principio con honestidad, ¿no? O sea, tratando no de opinar, sino de dar claves para que cada cual saque su propia opinión. Otra virtud de Fran Sevilla ha sido no olvidar nunca a las víctimas cuando ya no son noticia de portada en los medios de comunicación. Por esta característica, por recordar a las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, el reportero de Radio Nacional recibió en 2009 el premio Rey Juan Carlos de Periodismo. ¿Te lo esperabas, Fran? ¿Y qué significó para ti recibir un premio tan reconocido? Pues no me lo esperaba. Evidentemente siempre voy a decir la frase que me dijo hace muchos años un amigo, escritor uruguayo, Eduardo Galeano, que le habían dado un premio también en Chile, y dijo: lo peor de los premios está en recibirlos, salvo este, que me llena de orgullo, ¿no? Entonces, un poco es lo mismo, ¿no? Siempre el reconocimiento ese, podemos decir, no nos importan, es cierto, no nos importan los premios, no hacemos nuestro trabajo para que sea premiado,
pero negar que nos enorgullece que se reconozca nuestro trabajo sería ir contra natura. Y en este trabajo en concreto, que es un trabajo que fue muy revelador, muy duro por las realidades a las que tuve que enfrentarme, estamos hablando de la ciudad, la Juárez, donde el feminicidio se hizo símbolo, ¿no? de ese horror del asesinato, de la tortura, de la violación de las mujeres por el simple hecho de ser mujeres, ¿no? Que es algo que por desgracia ocurre en muchos lugares del planeta, pero que allí ocurría y sigue ocurriendo con tal incidencia. Bueno, pues estuve allí porque una organización española, la Plataforma de Mujeres Artistas contra la Violencia de Género, había organizado una serie de conciertos, grabé los conciertos y sobre todo hablé con las madres de las víctimas, ¿no? Y fue demoledor. Ahí es donde te digo, como comentaba también antes, la sensación de rabia, de impotencia, de decir, ¿cómo es posible, cómo puede existir tanta maldad, ¿no? Y es un audio que todavía hoy, cuando lo escucho, es un reportaje sonoro de 30 minutos, todo con sonidos originales, incluidas las canciones, los conciertos, etc. Que todavía a mí, cuando lo oigo hoy, se me forma un nudo de la garganta, porque es brutal, es una realidad muy dura. Fran, ahora sí vamos con lo que está ahora mismo pendiente todo el planeta. ¿Cómo están siendo las protestas frente a la Casa Blanca? Bueno, frente a la Casa Blanca ha sido un proceso muy significativo de la transformación que se ha producido en estas últimas 2 semanas de la muerte de George Floyd, porque cuando empezaron primero las protestas en Minneapolis, donde se produjo su muerte, y después se fueron extendiendo a otras ciudades, y en Washington poco a poco fueron tomando fuerza, a medida además que Trump iba criminalizando, ¿no?, a los manifestantes, ¿no?, hablando de que eran izquierdistas radicales, anarquistas, antifa, criminales, violadores, saqueadores, los llamó de todo, matones. Y eso, de alguna manera, también generó, junto a esa realidad de violencia racista policial, generó indignación en la población. Y claro, Washington es la capital federal, es la Casa Blanca, y entonces poco a poco se fue creando un movimiento que ha hecho eclosión el pasado fin de semana con decenas de miles de personas aquí en esta capital federal, marchando por las calles y confluyendo en la Casa Blanca. En medio de un espíritu, hay que decirlo, muy reivindicativo, pero también festivo, muy pacífico, para desmantelar precisamente la argumentación de Trump y de alguna manera también, bueno, pues ha hecho que lo que era el objetivo inicial de estas protestas, que era denunciar esa violencia policial, se transformara también o fuera de la mano, en paralelo, con una reivindicación política, ¿no? Y es la de decirle a este señor que ocupa la Casa Blanca que ya está bien de no asumir esta realidad terrible que vive Estados Unidos, y ya está bien de no ser capaz de ejercer un liderazgo como jefe de Estado, como presidente de Estados Unidos, para poner fin a esa situación, sino todo lo contrario, buscar, como están diciendo muchas voces, criticando muchos dirigentes e influyentes en Estados Unidos, buscar la división del país, no unir al país en un momento tan crítico como este. Porque no olvidemos, y eso es importante, no olvidemos que todo esto llega después de 2 meses de sufrir la pandemia, de la que si quieres ahora hablamos, del coronavirus, y en la que la gente ya estaba de alguna manera muy harta de esa falta de liderazgo, de esas salidas de tono de Trump, de que su actuación haya provocado que este sea el país, con diferencia, con más casos del mundo y con más muertos del mundo. ¿Ha habido algún momento emotivo vivido durante las protestas? Sí, muchísimos, claro. Ha habido muchos motivos. Evidentemente, los más emotivos han estado en Minneapolis, claro. Allí, pues yo que sé, por ejemplo, cuando uno de los hermanos de George Floyd llegó al lugar donde lo habían matado, pues se derrumbó, se cayó literalmente. Las consignas, ese lugar que habréis visto todos en imágenes, me imagino, se ha convertido en una especie de santuario, ¿no?, por el que desfilan miles de personas llevando ramos de flores, coreando consignas. Hay quien se arrodilla, hay quien musita una oración, cada uno su homenaje particular
mujeres, hombres, niños, personas mayores, todos. Y con una clave también que hemos visto aquí en Washington, que he visto ahí en Minneapolis, y es que esta ha sido la movilización más importante en más de medio siglo, desde la muerte de Martin Luther King, desde el asesinato de Martin Luther King, contra el racismo en este país, ¿no? Pero a diferencia de lo que ocurría hace medio siglo, hace 50 años, que la comunidad negra estaba marginada, estaba excluida, era víctima de una violencia brutal, y la población blanca mayoritaria lo veía de una manera absolutamente distante. Nos implicaba, salvo algunos pocos casos, ¿no? Como si fuera un mundo aparte, ¿no? Es más, había parte de esa comunidad blanca que incluso alentaba la violencia contra la comunidad negra. A día de hoy ha sido completamente distinto. Es decir, ha sido una movilización absolutamente interracial, ¿no? Por un lado, primero, de la minoría afroamericana, de la minoría negra, también de otras minorías que también sufren esa violencia, como la latina, como la asiática, los que llaman los Native Americans, los indios, pero también de la comunidad blanca, es decir, como sigue siendo mayoría la población blanca, en todas estas marchas se veía más gente blanca que negra por una razón numérica, ¿no? Pero la realidad es que es un movimiento interracial, ¿no? En lo que ha cambiado esta sociedad con relación a hace 50 años, precisamente es en eso. Esa igualdad y esa denuncia del racismo compete a todos por igual. ¿Cuál está siendo el lema en las protestas contra la violencia racista en Estados Unidos? ¿Qué se está gritando en las calles? Bueno, todo empezó, la primera consigna y la que más ha marcado en los primeros días ha sido el I can't breathe, no puedo respirar, que es la última frase que se le escucha decir a George Floyd poco antes de morir, cuando el policía le estaba oprimiendo el cuello con su rodilla, ¿no? I can't breathe, no puedo respirar. Después hubo otra que también se ha coreado mucho, que es la de No Justice, No Peace, sin justicia no hay paz, manos arriba, no disparen, muchas más. Y la que ha ido ganando fuerza y se ha convertido al final en el lema fundamental y que lo engloba todo es el de Black Lives Matter, ¿no? Las vidas negras importan, que es la frase de un movimiento que se generó, que se creó hace ya 7 años, precisamente para denunciar esa violencia, y que se ha convertido en la gran consigna. Porque más allá del caso concreto de la muerte de George Floyd, lo que se pide es que se termine esa violencia racista por parte de la policía. Supongo que hay un sentimiento de lucha, pero también tiene que haber mucha rabia contenida. Muchos critican las protestas violentas, que nadie las justifica, pero también es cierto que llevan mucho tiempo aguantando el racismo en sus vidas día a día, y ver el vídeo de George Floyd y no poder hacer nada tiene que ser terrible, ¿no? Yo cuando vi el vídeo sentí una impotencia que nunca antes había sentido. Supongo que es lo que sintió toda la gente que está protestando ahora mismo en las calles. Sí, evidentemente, ¿no? Se va acumulando, ten en cuenta que de alguna manera este caso de George Floyd ha sido la gota que ha colmado el vaso, ¿no? De una realidad que venía registrándose desde vamos, décadas, no, siglos desde la esclavitud. O sea, que estamos hablando de un país que lo pensamos detenidamente y nos parece increíble, ¿no? ¿Cómo ha podido llegar a existir algo como la esclavitud, ¿no? Pues así es. Y en los últimos años se han registrado varios casos, ¿no? Sobre todo, además es un perfil muy claro, jóvenes de raza negra, de que la policía, bueno, pues los maltrata, hasta el punto de acabar con ellos, con su vida, ¿no? Se han dado varios casos, se han registrado muchas protestas. Hace unos años, por ejemplo, fue en Baltimore, muy fuerte, han sido en otros sitios, ¿no? Recordemos la que había sido más fuerte hasta ahora, la de Los Ángeles en el año 92, King, pero eso no había llegado a provocar una respuesta de toda la sociedad estadounidense, de conjunto, que es lo que se ha producido ahora. Y de alguna manera yo creo que la sociedad ha sido consciente, insisto en que probablemente también influyen otros elementos como el de haber vivido la pandemia del coronavirus, el que Trump esté en la Casa Blanca, una serie de elementos. Pero de alguna manera todo eso,
toda esta gota que ha colmado el vaso de la muerte brutal de George Floyd ha generado el estallido de la protesta y con esa sensación de que efectivamente no se puede hacer nada. O sea, lo ves, pero estos días en las protestas que ha habido varios casos que no han llegado a la brutalidad de George Floyd, pero que también se han visto imágenes en los que a jóvenes negros se les trata. Hay otro caso, por ejemplo, en Atlanta, ¿no? Que una pareja que va en un coche y los para la policía y con una de estas pistolas eléctricas, bueno, es una detención también brutal, terrible. El perfil del joven negro en este país es un perfil de alguien que tiene más del doble de posibilidades de ser detenido, maltratado por la policía que si uno es un joven. Se estará hablando en Estados Unidos sobre las elecciones que hay en noviembre. ¿Hay la sensación que se puede derrotar a Trump o no hay tanta confianza? ¿Hay gente que sigue apoyando al presidente? Sí, ahí el presidente tiene una base sólida, además básicamente lo que son ciudadanos de raza blanca, sobre todo más de medios rurales que de medios urbanos. Eso es un elemento importante que hay que tener en cuenta, que lo que hemos visto estos días ha sido una movilización muy fuerte, pero en grandes núcleos urbanos, ¿no? Y en algunas ciudades de tamaño medio, pero hay que ver qué ocurre con los medios rurales, con eso que a veces se llama la América profunda, etcétera, ¿no? Y luego hay que ver qué pasa también con los estados, que se llaman los swing states, los estados bisagra, ¿no? Que cambian de voto. El sistema estadounidense es muy peculiar y hace que, como ha sido en el caso de Trump, que tuvo 3 millones menos de votos que Hillary Clinton, pero ganó las elecciones, porque en cada estado el vencedor, aunque sea por un solo voto de diferencia, se lleva todo, ¿no? Entonces, todos los delegados. Entonces, ya puede alguien en un estado como Nueva York o como California, que son los que más delegados aportan, tener muchísimos más votos que otro candidato, que si ese otro candidato, como le ocurre a Trump, en otros de esos estados gana por poco, pero suficiente, pues acaba siendo elegido presidente. Bueno, es muy difícil, quedan 5 meses. La política en Estados Unidos es muy compleja, varía mucho. Yo por primera vez en estos 3 años veo elementos. Se han abierto tantos frentes que por primera vez creo que sí existe la posibilidad de que Trump se habrá derrotado de las elecciones en noviembre. A eso se le une también, vamos a ver qué ocurre en el campo demócrata. Van aclarando poco a poco después de que Joe Biden haya conseguido, de hecho lo ha conseguido hace unos días, matemáticamente tener todos los delegados que le confirman su candidatura a la presidencia. Bien es cierto que algo que estaba por descontado porque el resto de los candidatos se había retirado, ¿no? Ese elemento, la división en el campo demócrata, que también influyó mucho en la victoria de Trump, o sobre todo en la derrota de Hillary Clinton hace 4 años, ahora parece que son más conscientes de que sea quien sea el candidato hay que apoyarle todos frente a Trump. Y hay, bueno, pues todos esos trabajadores que cambiaron de voto, 2016, que en estados que habían votado antes demócrata y que se pusieron republicanos, por la promesa de Trump, ¿no? de reconstruir la economía, de volver a una situación como la que tenían unos años antes, la globalización, etcétera, que yo creo que otro de los efectos de la pandemia es que eso no se está materializando así. Es cierto que Trump ofrece resultados y ofrecía resultados como datos de casi pleno empleo, como la bolsa disparada, pero bueno, que la bolsa bata récords de cotización no significa que eso beneficie a todos los ciudadanos, ¿no? Hay varios elementos que yo creo que configuran por primera vez un escenario en el que es factible vaya a salir derrotado. Pero insisto, la política en este país es compleja y habrá que esperar ver qué ocurre, ¿no? Washington, pero a Minneapolis para ver un poco cómo está la situación. ¿Cómo es la sensación allí? ¿Mucho más tensa que en Washington? Sí, sí, claro. Washington es una ciudad en general, bueno, depende de qué partes de Washington, claro, porque Washington es una ciudad muy, muy compartimentada. Es una ciudad en la que la mayoría de la población es negra y un elemento más, como ocurrió también con la pandemia del coronavirus,
la población más marginada es la población afroamericana y la población latina. Y son los que más han estado expuestos y los que más han sufrido la pandemia. Washington es una ciudad con mayoría de población negra, pero los negros viven en la parte este, la parte, digamos, menos desarrollada, más marginal, con mayor violencia. En estas ciudades se siguen produciendo tiroteos a diario y sigue habiendo muertos a diario, ¿no? Ha mejorado mucho en los últimos 20 años, pero hace 20 años esta ciudad era una ciudad de una violencia terrible. Mientras que los blancos vivimos, incluyo los privilegiados, más en la zona del oeste y del norte, ¿no? En los mejores barrios, etc. Entonces, bueno, pues eso marca. Pero no es una ciudad a día de hoy donde haya una tensión tan fuerte. Si te vas a los barrios del este, ahí sí, insisto, hay violencia, hay tiroteos, pero está muy encapsulada, digamos. En Minneapolis no. Minneapolis o otras ciudades, por ejemplo, a media hora de aquí está Baltimore, que es una de las ciudades más violentas, si no la más violenta en estos momentos en Estados Unidos, donde la situación es terrible y tal. Minneapolis es curioso porque Minneapolis no es una ciudad muy violenta, es más una ciudad muy diversa, donde las minorías se han integrado bastante bien en general. Quizá por eso la indignación ha cundido tanto allí con el caso de George Floyd. Minneapolis es la ciudad que tiene el índice de alfabetización más elevado de Estados Unidos. Es una ciudad donde tú lo ves, donde realmente la comunidad es diversa, es abierta, integrada, no hay, más allá de casos concretos, tantos elementos de racismo, etcétera. Y bueno, pues la tensión se ha generado estos días en Minneapolis, pero no existía antes, ¿no? Sí existen otras ciudades, como te decía, por ejemplo, Baltimore o como algunas otras donde esa situación es un poco más complicada. Los desalojos de los manifestantes en la Casa Blanca han sido pacíficos o están usando la violencia. ¿Hacen caso los protestantes o ponen resistencia frente a los policías? Los primeros días frente a la Casa Blanca, sobre todo por las noches, ¿no? Que además impuso el toque de queda, que los manifestantes se negaron a respetar, sí hubo cargas policiales y momentos de enorme violencia, y algunos, la verdad es que con escasa resistencia, porque bueno, pues los manifestantes tenían pocos medios para resistirse a esas cargas. El momento más importante y más terrible fue cuando Trump quiso hacerse esa foto frente a una iglesia que hay al otro lado de la Casa Blanca, de la plaza que hay frente a la Casa Blanca, de la Plaza de Lafayette, la iglesia de San John, y que había sufrido un pequeño incendio la noche anterior en medio de las manifestaciones. No es que la iglesia se quemara, pero había habido un pequeño incendio en el sótano. Y entonces Trump montó el numerito, va a ir para allá y hace una fotografía con la Biblia en la mano, ¿no? Y para ello desalojaron a los manifestantes que había en la zona, y los desalojaron con una carga de una brutalidad enorme, ¿no? Además mintiendo, porque tanto el fiscal general William Barr como otros miembros de la Casa Blanca dijeron que habían cargado porque había actos de violencia, y las imágenes se ve perfectamente que no. Estaban los manifestantes allí, pero nadie estaba arrojando objetos, no había ningún tipo de actuación violenta por parte de los manifestantes, y de repente, ¡pum!, cargaron contra ellos y los desalojaron, para que Trump se pudiera dar ese paseíto, ¿no?, por la Plaza de Lafayette, rodeado de una corte de adláteres, como si estuviera protagonizando un western, ¿no?, como si se sintiera a sí mismo un John Wayne, ¿no?, y esa es su actitud arrogante, desafiante, ¿no?, con esa mirada, ¿no?, y llegar allí. Bueno, me imagino que habéis escuchado la cantidad de críticas que había, entre otras, por ejemplo, la obispa episcopaliana de Washington, la iglesia de San John está dentro de su diócesis, y ella, bueno, pues reacciona absolutamente indignada contra Trump, diciendo que era inadmisible, que primero que ni se le había comunicado, ni se le había pedido permiso que fuera hasta la iglesia, y que en cualquier caso que ni Trump es un hombre religioso, que ni lee la Biblia, por más que diga que sí, no la lee, y que es un hombre que utiliza la religión solo para manipular los sentimientos de la población, ¿no?, que es algo que es cierto. Trump
lanza mensajes buscando ese componente religioso que van dirigidos sobre todo a los sectores evangélicos más integristas de este país, que son muy numerosos y muy poderosos, ¿no? Y bueno, ese momento del desalojo fue probablemente lo culminante, ¿no?, de la violencia. Luego ya, poco a poco, por las noches, ante el escándalo que se generó, sí hubo algunas cargas más, pero cada vez fueron a menos. Y este pasado fin de semana, con las multitudinarias marchas de decenas de miles de personas, la verdad es que no había nada de violencia, la Guardia Nacional se ha retirado, etc. Habías mencionado el toque de queda, como Los Ángeles se han visto obligados a decretar el toque de queda por los disturbios raciales. ¿En qué momento sucedió esto y cómo fue la reacción de la gente, de los protestantes? Bueno, sucedió después de los primeros días y es cierto que al calor de las protestas siempre, y eso se produce en general, y yo lo he vivido en muchas otras partes, no solo aquí en Estados Unidos, llega un momento en el que esas protestas legítimas a veces son aprovechadas por gente para llevar a cabo saqueos, etc. Hay que tener en cuenta dos elementos también que disparan más los ánimos. Por un lado, esa marginación de la población afroamericana o latina o de otros sectores, ¿no?, que han generado una rabia y una impotencia que cuando se desboca puede producir eso, incendios en comercios, en edificios, etcétera. Y por otro lado, la situación real por la pandemia del coronavirus, que ha agravado, ¿no?, la marginación y las necesidades económicas de mucha gente, y que la gente ha aprovechado para saquear. Y porque somos seres humanos y la condición humana, no vamos a decir que todos somos buenos, ¿no? No lo somos. No lo somos, o depende en qué momento y tal. Y cuando uno tiene la posibilidad de aprovechar y han roto los cristales, las lunas de un comercio y se puede llevar un televisor o lo que sea, porque todavía lo de paquetes de comida, pues uno podría entenderlo, lo otro también. Pero también se produce, porque vivimos en sociedades humanas en las que hay de todo, ¿no? Entonces, eso se produjo. Entonces, a partir de ahí se decretaron los toques de queda que sí puede que hayan servido para que los propios manifestantes tomaran conciencia, y yo he presenciado cómo inmediatamente después, en las noches que seguía sin cumplirse el toque de queda por parte de los manifestantes, pero si se veía gente que intentaba asaltar un comercio, romper, vandalizar, actos de vandalismo contra edificios, los propios manifestantes se oponían y les recriminaban esa actitud. Y yo lo he visto y he presenciado incluso con peleas entre ellos, ¿no?, para evitar que eso se produjera y desviar así la atención, ¿no?, y en vez de focalizarlo en las protestas contra el racismo, que, por ejemplo, o empezando por Donald Trump, se pudiera criminalizar diciendo que estas manifestaciones pues eran fruto de una serie de vándalos y de criminales y de matones, como dijo el presidente, ¿no? En ese sentido, bueno, pero el toque de queda, bueno, pues simplemente la gente no lo ha respetado y ha estado ahí. Y de nuevo nos han registrado cargas policiales muy duras, ¿no?, de los toques de queda, con lanzamiento de gases lacrimógenos, pelotas de goma. A los periodistas nos han atacado también, varios compañeros han sido detenidos, golpeados, les ha disparado. Yo he tenido un par de momentos muy tensos también con la Guardia Nacional en Minneapolis. En fin, son cosas que ocurren porque la policía en este país, bueno, pues sobre todo los que serían equiparables a los cuerpos antidisturbios y la Guardia Nacional. Recordemos que la Guardia Nacional son militares, la reserva, no en activo, pero son militares, tienen una formación muy dura y la verdad, pues se comportan de manera a veces brutal. Quiero hablar de los periodistas. Trump dice que los medios están haciendo todo lo posible para fomentar el odio, que ofrecemos noticias falsas y somos gente mala con una agenda enfermiza. ¿Qué opinas de estas palabras? Bueno, es que cada día incrementa, ¿no? Da una vuelta de tuerca más, ¿no?, en ataque a los medios de comunicación, pero yo creo que es fruto de su absoluta rabia, ¿no?, por no conseguir que se coloque su agenda y su discurso, y que los medios, una vez más, estén sirviendo para denunciar las mentiras continuas de un presidente que está completamente
vinculado a la mentira, ¿no? Es un caso paradigmático, ¿no? De alguien que... porque todos los políticos pueden en algún momento dado utilizar una mentirijilla, un no sé qué, pero en el caso de Trump no, en el caso de Trump está abonado a la mentira, es continuo, ¿no? Utiliza datos falsos, manipula, por ponerte un ejemplo, ¿no? Y vinculado con nuestro país, con España, ¿no? Y además yo me río con una persona de la Embajada de España que tiene que estar pendiente de esas cosas, porque sistemáticamente cada vez que comparece y empieza a hablar y suelta con su verborrea y venga, siempre dice, ¿no? Habla de la cantidad de respiradores que se han construido para atender las necesidades de los hospitales en la crisis del coronavirus, y siempre empieza a decir, y hemos enviado un montón de respiradores a un montón de países, ¿no? Siempre, Francia, España no ha enviado un solo respirador, es mentira, lo dice siempre que comparece, o sea, lo ha dicho 2 docenas de veces, y a España jamás ha enviado nada, miente. Y claro, cuando los medios que graban lo que él dice y se lo reproducen, pues tiene que salir intentando escapar por la vía más fácil, que es la de decir que son los medios los que se inventan las noticias, pero bueno, ya sabemos cómo es un mentiroso repulsivo, es un hombre pagado de un ego, una egolatría absolutamente inimaginable, ¿no? Que solo piensa en sí mismo, que solo se ve a sí mismo, que es incapaz de entender que el mundo va más allá de él, ¿no? Y en ese sentido, pues muy difícil. Los ataques a los medios yo creo que no tienen ninguna importancia, más allá de que sí que es cierto que eso generan en sus seguidores, y ha podido generar también en la policía estos días, una especie de asunción de carta blanca para atacar ya no solo dialécticamente, sino físicamente a los medios de comunicación y a los periodistas. Por último, quiero que por el coronavirus, todo este revuelo contra el racismo se ha visto envuelta en medio de una pandemia mundial con epicentro en Nueva York, donde han muerto 22.000 personas. ¿Cómo se está llevando el tema del coronavirus allí? ¿Se ha dejado en un segundo plano? La ciudad ya ha iniciado poco a poco su reapertura, ¿no? Sí, de hecho en Nueva York hoy estamos celebrando de alguna manera que hoy comienza en lo que es la ciudad, porque en el estado de Nueva York ya había empezado por fases hace un par de semanas, pero en lo que es la ciudad, en la Gran Manzana, ha empezado hoy, ¿no? Una reapertura o como se dice, ¿no? La desescalada paulatina, ¿no? La fase 1. La verdad es que la pandemia ha sido brutal y ha quedado un poco opacada en estas 2 últimas semanas por todas las marchas y protestas y manifestaciones de Minneapolis, de la muerte de George Floyd, pero sigue siendo una realidad que está ahí, ¿no? Y sigue siendo una realidad terrible. Nos estamos acercando ya a los 2 millones de casos, más de 110.000 muertos, las cifras van a seguir creciendo. Y hemos asistido, y enlazo con lo que te decía antes de la personalidad de Donald Trump, a momentos esperpénticos como cuando propuso que se inyectara desinfectante a los enfermos de coronavirus, o que se les sometiera a sesiones de rayos ultravioleta, como todo lo que ha hecho con la hidroxicloroquina, ¿no? De decir que él estaba tomando hidroxicloroquina, es decir, para que se entienda, ¿no? Es un hombre que toma un medicamento que no le ha prescrito ningún médico para una enfermedad que él no tiene, daba negativo, que está prescrita esa medicación para otro tipo de enfermedades y que puede tener consecuencias muy peligrosas por sus efectos secundarios en determinado tipo de personas de riesgo. Bueno, ese es el perfil de este presidente, ¿no? Y así ha gestionado toda la crisis del coronavirus, empezando por decir que no tenía ninguna importancia, por decir que iba a desaparecer como por milagro, a darse cuenta, bueno, no darse cuenta, que las circunstancias le obligaran, ¿no? a adoptar medidas, siempre salvándose, diciendo que la responsabilidad no era suya, sino de los gobernadores, de los estados, y a decir ahora, pues siempre dice que él es el que mejor lo ha hecho, el que más ha actuado en todo el mundo, pagado de nuevo esa egolatría que tiene, ¿no? Pero la realidad es que la pandemia ha afectado mucho a este país, la economía ha sufrido mucho, se empieza a reactivar ahora, veremos a ver qué términos, pero va a seguir afectando y va a ser un elemento también muy importante para las elecciones de noviembre. Esperemos
que aquí también, dependiendo de cada lugar, de cada estado, por ejemplo, Nueva York, que ha sido la pandemia, ha sido el epicentro de la pandemia, pues ha reaccionado mejor, pero hay otros estados en los que apenas han tomado medidas y todavía a día de hoy estamos asistiendo a rebrotes, ¿no?, de contagios. Veremos a ver que realmente la realidad está ahí y va a ser todavía difícil, nos quedan unos meses complicados. Fran Sevilla, labor periodística, tan profesionales, y gracias por participar en El Perro Guardián. Nada, encantado, gracias por invitarme y un abrazo. Un abrazo. El Perro Guardián.